Seguimos con los actos de la primavera republicana. Para muchísima gente de Pozo Blanco, tanto hombres como mujeres, la guerra civil fueron sobre todo los bombardeos. El historiador Juan Aperador habló anoche sobre los bombardeos de Pozo Blanco. 111 bombardeos sufrió Pozo Blanco durante los 3 años, o poco menos de 3 años que duró la guerra civil. Esos 111 bombardeos supusieron la destrucción de casi 700 viviendas. Evidentemente no vamos a hablar de todos los bombardeos que sufrió Pozo Blanco, estaríamos aquí unos pocos días, pero sí de los más importantes, ¿no? Que os adelanto que fueron en marzo de 1937, marzo-abril, con motivo de la llamada batalla de Pozo Blanco, y luego en 1938, sobre todo a finales, en noviembre y en diciembre. Estos últimos, de los que se van a cumplir este año el 80 aniversario, fueron los que más víctimas causaron entre la población civil, por lo menos que tengamos nosotros constatado. El año pasado, en esta misma jornada, celebramos el 80 aniversario de la batalla de Pozo Blanco. Este año, queríamos hacer una referencia a los 80 años que hace de que cayó, la gente mayor se acordará, cayó una bomba en una de las bocas del refugio del Cerro y mató por lo menos a 15 personas que tengamos investigados, 5 de ellas niños. Va por todas las personas víctimas inocentes de la guerra esta conferencia. La guerra civil española tiene el triste honor de ser la primera guerra en que se bombardea indiscriminadamente a la población, cosa que luego seguirá con bastante más profusión en la Segunda Guerra Mundial. En el conflicto vivido en nuestro país, la aviación se convirtió en un arma clave que a la postre daría la victoria al bando franquista. En este sentido, destaca la importancia de los bombardeos estratégicos sobre ciudades republicanas, como Tarragona, otra de la misma provincia, o Barcelona y todo su cinturón industrial. También fueron bombardeadas sistemáticamente las ciudades de Madrid, Durango, Santander, Almería, Valencia, Cartagena o Pozo Blanco. Igualmente la aviación republicana bombardeó, aunque con menor intensidad, algunas ciudades de la retaguardia franquista, como Burgos, Toledo, Valladolid, Salamanca, Córdoba o Cabra. Esta última el 7 de noviembre de hace ahora 80 años, provocando 109 muertos. Como digo, en la Segunda Guerra Mundial después será cuando más se generalice el bombardeo sobre la población civil. Podemos recordar los bombardeos alemanes sobre Londres o sobre Francia, y sobre todo los bombardeos aliados, los buenos, entre comillas, ¿no? Sobre todo en Alemania, que dejaron más de 600.000 muertos, todos civiles, o casi todos civiles, y más de 7,5 millones de personas sin hogar. Y no digamos los bombardeos americanos de Hiroshima y Nagasaki. Como sabemos, el día 18 se produce el golpe de Estado que al no triunfar en todo el país lleva a la guerra civil. En Pozo Blanco, que entonces tenía 14.000 habitantes, el 19 de julio de 1936, un día después del golpe, bueno, en realidad el golpe empezó el 17 en África, pero vamos, el 19 de julio, como digo, la Guardia Civil, mandada por el capitán Francisco Rodríguez de Austria, junto con un numeroso grupo de afectos a la causa rebelde, se subleva contra el gobierno republicano legalmente constituido. El motivo es la llamada el día anterior, el 18 por la noche, de un telegrama procedente de la Comandancia Militar de Córdoba, lugar donde había triunfado la rebelión, y que instaba a incautar el ayuntamiento y a declarar el estado de guerra. Algo que hace la Guardia Civil junto con los paisanos que hemos dicho, afectos a la causa rebelde, se presentan en el ayuntamiento, que estaba en ese momento reunido, estaban todos los concejales, y les dice que la nueva autoridad es él, ¿no? Pocos días después, todas las fuerzas de la Guardia Civil de la comarca, todos los destacamentos, se concentran en Pozo Blanco, reforzadas además por un gran número de paisanos armados, evidentemente del bando franquista. A su vez, como todos sabéis, o si no, yo os lo cuento, la población de izquierda, sobre todo los más significados, se salen al campo, concretamente aquí en Pozo Blanco, en La Morra. Es algo que ocurre en muchos lugares de España, ¿no? Al ser tomadas las ciudades por la Guardia Civil, la gente de izquierda significada se va al campo. En este caso, como hemos dicho, a La Morra. El afianzamiento de la sublevación en los Pedroches giraba en torno a lo que sucedía en Pozo Blanco. Al concentrarse la Guardia Civil de toda la comarca en Pozo Blanco, la mayoría de las localidades
siguieron afectas a la República, leales. De todas maneras, casi todos los días había un destacamento de Guardia Civil que iba al pueblo, lo tomaba y por la noche volvía a Pozoblanco y volvía a caer otra vez en manos leales. Cuando llegan, estamos ya en agosto, el 15 de agosto, llegan fuerzas de mineros de Peñarroya, de Almadén, de Jaén y fuerzas del ejército leal procedentes de Levante. La resistencia de los sublevados en Pozoblanco decae, entonces se rinden. El 15 de agosto se produce la rendición de Pozoblanco y de todos los pueblos de la comarca, a excepción de Dos Torres, que aguantará hasta el día 25 del mismo mes. Nos centramos ya en el tema de los bombardeos. El primer bombardeo que sufrió Pozoblanco fue el 8 de agosto de 1936. En esa época el pueblo estaba tomado todavía por la Guardia Civil y los elementos franquistas. Y es la aviación republicana la que bombardea la localidad. Antonio Leal Márquez, en su libro La comarca de los Pedroches, al comienzo de la Guerra Civil Española, así lo cuenta. Dice, de la aviación corresponde decir que el día 6, no fue el día 6, fue el día 8, aparece por vez primera en el horizonte una avioneta. La expectación que se produce es enorme. La gente se echan a la calle, extasiada, mirando al cielo. En los ánimos, grandes esperanzas por un lado y temor por otro. ¿Será de las nuestras? ¿Será enemiga? Pronto quedó eliminada la duda. Empezaron a caer bombas. Una de las bombas explotó en la plaza del Cronista Sepúlveda. Causó 3 muertos y varios heridos. Los muertos fueron Bartolomé Pizarro del Cerro, Jerónimo Muñoz García y Miguel Fabio Márquez. Cuando iban a enterrarlos tuvieron que volverse porque el cementerio lo tenían ocupado los milicianos gubernamentales. Sabemos que estaban todavía, no había sido tomado Pozoblanco por los milicianos gubernamentales. Otra versión de este hecho la da Emiliano Mascaraque Castillo en su libro de memoria. Emiliano Mascaraque Castillo era en aquella época concejal del Ayuntamiento de Pozoblanco y lo cuenta así. Dice, se venían anunciando la llegada de fuerzas al servicio del gobierno legítimo, pero antes hubimos de entregar a un enviado un plano del pueblo en el que figuraba el ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil, muy destacado. Ignorábamos su objeto, que resultó ser para orientar a una avioneta que a las órdenes del gobierno sobrevoló estos objetivos arrojando octavillas sobre el cuartel e inmediaciones que combinaban a los rebeldes a la rendición y les anunciaban una próxima ofensiva, además de hacerles saber que eran conocidos y se sabía el número de presos que tenían en su poder, advirtiéndoles de la grave responsabilidad en que incurrían de pasarle algo. Próxima al ayuntamiento también dejó caer una bomba, una pequeña bomba que originó un pánico enorme y causó un muerto y varios heridos. En nuestras investigaciones, en el tema de los muertos, hemos consultado la causa general, el libro de enterramiento del cementerio de Pozoblanco y el libro de defunciones del registro civil. Y hemos encontrado 2 muertos. El tercero, de los que dice Antonio Leal Márquez, hemos encontrado 2. Jerónimo Muñoz de Gracia, no García como pone él, de 16 años de edad, que fue escrito el 10 de septiembre del 39 y que pone que fue muerto el 8 de agosto, muerto por la aviación. Por otra parte, el otro muerto que nos aparece es Miguel Fabio Márquez, de 24 años, que figura escrito en el libro del cementerio el 2 de septiembre de 1940, indicando que se trata de un traslado. Como bien dice Leal Márquez, se ve que los enterraron en el hospital, en el Hospital de Jesús, porque estaba ocupado el cementerio por los republicanos, y cuando se pasó la guerra en el 40 lo trasladaron al cementerio. Esta noche está prevista la proyección en el Cine Pósito del documental Una vida, una lucha, memorias de José Caballero Caballero, dirigido por Sabino Antolí, de la productora Cortijo Films, a las 20 horas. Que hay ruiseñores que cantan, cantando espero la muerte. En medio de las batallas y encima de los fusiles, la boca a contra la grama